¿De verdad cree que este es un lugar para la caridad? No tenemos tiempo para causas perdidas. Váyase antes de que llame a seguridad. Las palabras de Sofía Robles, la implacable directora de Recursos Humanos, cayeron como cuchillas de hielo en el lujoso vestíbulo de Innovatec Global. Su mirada, cargada de un veneno glacial, se clavó en el anciano de ropas gastadas, cuyo único crimen era sostener un currículum arrugado con manos temblorosas, un espectro de vulnerabilidad en un mundo de poder. El hombre se quedó inmóvil, sintiendo el peso aplastante de la humillación pública, mientras los murmullos se extendían a su alrededor. Sofía, satisfecha con su cruel demostración de autoridad, ni siquiera se detuvo a pensar en el hombre que acababa de destrozar. Pero lo que aquella mujer, en la cima de su arrogancia, no podía imaginar, era que ese anciano desamparado no solo era Elías Valcárcel, el multimillonario y fundador anónimo de la empresa, sino que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Si te ha indignado esta injusticia y quieres ver cómo el destino pone a cada uno en su lugar, dale a me gusta y síguenos para no perderte ni un segundo de lo que está a punto de suceder. Elías se alejó, con el eco de la humillación resonando en su interior. El frío de la calle no era nada comparado con el hielo en la voz de Sofía. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad, un peso que cargaba no por él, sino por una promesa hecha en un hospital. Sentía la impotencia como un nudo en la garganta, una prueba amarga en su solitaria misión. Refugiado en la anónima soledad de un banco, dejó que el dolor se asentara. Se sentía invisible, un espectro en una ciudad que no se detenía por nadie. Pero no estaba solo. A lo lejos, una figura discreta lo observaba desde un coche oscuro, registrando cada detalle de su abatimiento. Aquel observador silencioso era una pieza del tablero que nadie, ni siquiera Elías, había previsto. El frío del asfalto se filtraba a través de las suelas gastadas de sus zapatos, pero era un frío insignificante comparado con el hielo que se había instalado en su alma. Elías Valcárcel, el arquitecto de un imperio multimillonario, caminaba sin rumbo por las calles que rodeaban su propio edificio, sintiéndose más invisible y despojado que nunca. La humillación orquestada por Sofía Robles no era solo un ataque a su disfraz, sino una profanación de los valores sobre los que había construido su vida y su empresa. Cada rostro anónimo que pasaba a su lado, cada coche de lujo que se deslizaba por el asfalto, parecía un recordatorio de la cruel indiferencia del mundo. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. El dolor por la falta de humanidad que había presenciado luchaba contra una creciente y fría determinación. Sabía que su experimento social estaba lejos de terminar. De hecho, la crueldad de Sofía solo había subido la apuesta. Lo que ella había interpretado como el final de un encuentro desagradable era, en realidad, el principio del fin para ella. Doblando una esquina, buscando un refugio del viento cortante, sus ojos se posaron en una escena que detuvo su corazón. Un vendedor ambulante de flores, un hombre de edad similar a la suya, con el rostro curtido por el sol y la preocupación, estaba siendo acosado por dos guardias de seguridad del edificio contiguo, uno tan impersonal y corporativo como el de Innovatec Global. Le gritaban que se marchara, que su miserable puesto de flores afeaba la entrada del prestigioso bufete de abogados que ocupaba el inmueble. Junto al hombre, una niña de no más de 7 años, probablemente su nieta, se aferraba a su pierna, con los ojos llenos de un miedo que Elías reconoció al instante, el miedo del desamparado frente al poder arbitrario y cruel. El hombre suplicaba, explicando que solo necesitaba vender unos cuantos ramos más para poder comprar la cena. Sus palabras eran un eco de la misma desesperación que Elías había fingido sentir momentos antes, pero esta vez la angustia era dolorosamente real. Elías sintió una punzada de ira justa, una llama que derritió el hielo de su propia humillación. Podría haber seguido su camino. Podría haberse dicho a sí mismo que su misión era más grande, que no debía involucrarse, que cualquier interferencia podría comprometer su anonimato. Pero entonces, la niña comenzó a llorar.
un sollozo silencioso y desgarrador que sacudió su cuerpo menudo. En ese instante, la misión de Elías Valcárcel, el multimillonario, se detuvo, y la humanidad de Elías, el hombre, tomó el control. La promesa que le había hecho a su difunta esposa, la de no olvidar nunca de dónde venía y usar su fortuna para proteger a los vulnerables, resonó en su mente con la fuerza de un trueno. No podía, no quería, ser un espectador de aquella injusticia. Aquel era su verdadero examen, una prueba no planificada que el destino le ponía delante. Y su decisión, tomada en una fracción de segundo, sellaría no solo el destino de Sofía, sino el futuro de toda su compañía. Con pasos lentos pero firmes, se acercó a la escena. Los guardias, al ver a otro anciano de aspecto andrajoso, lo miraron con desprecio. ¿Y usted qué quiere, abuelo? Lárguese si no quiere problemas, espetó uno de ellos, con la misma arrogancia que había visto en Sofía. Elías los ignoró. Su mirada se centró en el vendedor y su nieta. «¿Qué flores tan bonitas tiene usted?», dijo con una voz suave, una voz que desarmaba por su calma. «¿Cuánto por el ramo de margaritas?». El vendedor lo miró, confundido y asustado, sin saber si aquello era una burla o una ayuda inesperada. Mientras tanto, desde el otro lado de la calle, una figura observaba la escena desde el interior de un sedán negro. El objetivo de la cámara de un teléfono de alta gama se ajustó, capturando cada detalle de la interacción, cada gesto de crueldad y cada chispa de bondad. El juego estaba lejos de haber terminado, solo se estaba volviendo más interesante. Justo en ese momento, como una aparición surgida de una pesadilla, Sofía Robles salió del edificio de Innovatec Global para dirigirse a un almuerzo de negocios. Al ver la pequeña conmoción al otro lado de la calle, reconoció de inmediato al anciano que había humillado. Una oleada de irritación la recorrió. ¿Aún seguía allí, merodeando como un buitre? Su mente, incapaz de procesar la compasión, solo vio una cosa: la insistencia de la miseria, una mancha en el paisaje pulcro de su mundo. Cruzó la calle con la determinación de una depredadora, sus tacones resonando en el pavimento como martillazos. Para ella, la bondad de Elías no era virtud, sino una debilidad repugnante, una confirmación de que era un ser inferior que se sentía cómodo entre la escoria. Iba a disfrutar enormemente de darle la lección definitiva. «Vaya, vaya, pero si es nuestro aspirante a filántropo», dijo Sofía, su voz goteando un sarcasmo venenoso que hizo que todos se giraran. Se plantó frente a Elías, mirándolo de arriba a abajo con una mueca de asco. «No le ha bastado con hacer el ridículo en mi empresa. ¿Ahora se dedica a organizar reuniones de mendigos en la vía pública? Esto es patético». Se volvió hacia los guardias del otro edificio con un aire de autoridad compartida. «Hacen bien en limpiar la acera de esta gentuza. Dan una imagen deplorable a la zona». Su crueldad era un espectáculo público, una demostración de poder para una audiencia que no había pedido. No se dio cuenta, o no le importó, que la niña pequeña la miraba con los ojos inundados de terror, como si estuviera viendo a un monstruo de cuento hecho realidad. Dentro de la mente de Sofía, todo era una justificación. Se sentía la guardiana del orden, la defensora de la excelencia. Estas personas, el vendedor, el anciano, no eran más que parásitos, un lastre para la sociedad productiva que ella representaba. Su desprecio no era solo un capricho, era un pilar de su identidad. Creía firmemente que la debilidad y la pobreza eran fracasos morales, y tratarlos con cualquier cosa que no fuera desdén era fomentar esa misma podredumbre. Al ver a Elías intentar defender al vendedor, sintió una oleada de poder. Disfrutaba viéndolo encogerse, o eso creía ella. Disfrutaba demostrándole que su mundo, el de ella, no tenía espacio para la compasión inútil. Cada palabra cruel era un ladrillo más en la fortaleza de su ego, una fortaleza que, sin saberlo, estaba construida sobre cimientos de arena. Elías no respondió a su provocación. En lugar de eso, se agachó lentamente hasta quedar a la altura de la niña. Le sonrió con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad de Sofía.
No tengas miedo, pequeña, le susurró. Luego, sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados, todo el dinero que llevaba como parte de su disfraz. No era mucho para un multimillonario, pero para el vendedor era una fortuna. «Señor», dijo dirigiéndose al florista, «quiero comprarle todas sus flores». El hombre lo miró con los ojos abiertos como platos, sin poder creerlo. Los guardias se quedaron paralizados, y por un instante, la arrogancia en sus rostros fue reemplazada por la confusión. Incluso Sofía se quedó momentáneamente sin palabras, desconcertada por aquel acto de generosidad tan desproporcionado y a sus ojos tan irracional. La furia de Sofía regresó con una fuerza redoblada. Aquello era un desafío directo a su autoridad, una bofetada a su visión del mundo. ¿Cómo se atrevía ese viejo insolente a montar semejante teatro? Esto es el colmo, siseó. Seguramente ese dinero es robado. Guardias, hagan su trabajo. Quítenlos de aquí a los dos y confisquen esa mercancía. Sus palabras eran una orden directa, una escalada de poder que pretendía aplastar cualquier atisbo de rebelión. Pero algo había cambiado. El acto de bondad de Elías había alterado la atmósfera. Algunos transeúntes se habían detenido a mirar, y sus rostros no mostraban aprobación por la actitud de Sofía, sino un creciente desdén. Los guardias, sintiendo las miradas sobre ellos, vacilaron. Por primera vez, la armadura de poder de Sofía Robles mostraba una grieta. Fue entonces cuando el observador del coche negro decidió que tenía suficiente. Con un movimiento casi imperceptible, guardó el teléfono. Ya no era necesario grabar. La evidencia era abrumadora, más condenatoria de lo que jamás hubieran esperado. Hizo una llamada corta y concisa. «Tenemos todo. Procede con la fase 2. Convoca la junta extraordinaria para mañana a primera hora. El señor Valcárcel quiere que todos estén presentes, sin excepción». Al otro lado de la línea, una voz profesional respondió con un simple «entendido». El mecanismo de la justicia, silencioso y formidable, acababa de ponerse en marcha. Y su primera pieza de dominó estaba a punto de caer, directamente sobre la cabeza de la arrogante directora de recursos humanos. Mientras los guardias, finalmente cediendo a la presión de Sofía, escoltaban a Elías y al vendedor fuera de la acera, Elías no opuso resistencia. Caminó con la cabeza alta, su rostro una máscara de serenidad. Había completado su prueba. Había visto la podredumbre en el corazón de su liderazgo, pero también había encontrado una razón para luchar. Le entregó todo el dinero al vendedor, quien lo aceptaba con lágrimas de gratitud. «Vaya a casa y cuide de su nieta», le dijo Elías en voz baja. «Mañana será un día mejor». El hombre solo pudo asentir, abrumado. Lo que nadie en aquella calle podía imaginar era que aquella simple frase no era un deseo vacío, sino una profecía que estaba a punto de cumplirse de la manera más espectacular. Sofía los observó alejarse, una sonrisa de triunfo cruel dibujada en sus labios. Se sentía victoriosa, como si hubiera aplastado a 2 insectos molestos. Se recompuso su traje impecable, lanzó una última mirada de desprecio a la multitud que la observaba y se dirigió a su almuerzo, convencida de que había reafirmado su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Se sentía invencible, intocable, la reina de su dominio de hormigón y cristal. Aquel fue el error fatal que sellaría su destino. Porque en su ceguera de arrogancia no podía ver que no había ganado una batalla, sino que acababa de encender la mecha de una explosión que demolería todo su mundo. Desde la distancia, Elías se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia la imponente silueta del edificio de Innovatec Global. Ya no sentía el frío ni la humillación, solo una claridad de propósito, tan afilada como el acero. La observación había terminado. La fase de recolección de datos estaba completa. Ahora comenzaba la retribución. Pensó en Laura, la joven becaria que le había mostrado una bondad inmerecida, y en el vendedor de flores, un hombre honesto aplastado por un sistema despiadado. Ellos eran la razón. El alma de su empresa estaba en juego, y él iba a recuperarla, sin importar el coste.
El juego, como ella creía, no había terminado. De hecho, el verdadero juego estaba a punto de empezar. En el coche negro, el hombre de confianza de Elías colgó el teléfono y miró las grabaciones una última vez. Las imágenes eran devastadoras. La humillación en el vestíbulo, la crueldad en la calle, el rostro aterrorizado de la niña, la sonrisa triunfante y despiadada de Sofía. Era un retrato perfecto de la tiranía y la arrogancia. Guardó el dispositivo en un maletín cerrado con código. «Todo listo, señor Valcárcel», pensó para sí mismo. Mañana Innovatec Global recordará quién es su fundador y por qué nunca se debe subestimar el corazón de un león, incluso cuando viste la piel de un cordero. La ciudad continuó con su ritmo frenético, ajena a la tormenta que se estaba gestando en su interior. Una tormenta que prometía limpiar la empresa desde sus cimientos. La mañana siguiente encontró a Sofía Robles en su despacho, un santuario de cristal y acero con vistas panorámicas a la ciudad que se extendía a sus pies como un reino conquistado. Sin embargo, la calma del paisaje contrastaba violentamente con la tormenta que se agitaba en su interior. El recuerdo del anciano y su estúpido acto de caridad con el vendedor de flores era una espina clavada en su orgullo, una afrenta intolerable a su autoridad. No era solo la insolencia de su desafío, era la nauseabunda exhibición de una debilidad que ella despreciaba con cada fibra de su ser. La compasión para Sofía era el lenguaje de los fracasados, un lujo que los verdaderos depredadores del mundo corporativo no podían permitirse. Sentada en su trono de cuero italiano, su mente, afilada y cruel como un bisturí, comenzó a trazar un plan. No bastaba con haberlo echado. Necesitaba aniquilarlo, borrar su recuerdo de una forma tan pública y devastadora que sirviera como lección para cualquiera que osara cuestionar su poder. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Iba a convertir a ese viejo miserable en un ejemplo, una advertencia tallada en la humillación más absoluta que pudiera concebir. Su plan era una obra de arte de la malicia, simple en su ejecución pero brutal en su impacto. Llamó al jefe de seguridad, un hombre corpulento cuya lealtad se compraba con bonificaciones y el miedo a su despido, y le dio instrucciones precisas y confidenciales. Luego, con una dulzura venenosa que apenas ocultaba su desprecio, convocó a Laura, la joven becaria, a su despacho. La muchacha entró con el nerviosismo de un cordero ante el lobo, aferrando una carpeta contra su pecho como un frágil escudo. Sofía, con una voz que era pura seda manipuladora, le explicó que, tras revisar el caso, había decidido darle una oportunidad al anciano. «Parece que juzgué mal la situación, Laura», mintió con una facilidad escalofriante. «Tu iniciativa me ha hecho reflexionar. Quiero que lo llames y le ofrezcas una entrevista formal para un puesto de mantenimiento. Dile que venga a las 3 en punto». El rostro de Laura se iluminó con una gratitud y un alivio tan puros que a Sofía le produjeron una arcada interna. La becaria, creyendo haber obrado un pequeño milagro de bondad, se apresuró a cumplir la orden, sin sospechar que no era más que el cebo en una trampa mortal, la inocente portadora de una invitación al infierno. A las 3 en punto, el vestíbulo de Innovatec Global bullía de actividad. Sofía se había asegurado de que así fuera, programando deliberadamente varias visitas de clientes importantes a esa misma hora. Quería una audiencia, quería testigos para la ejecución pública que estaba a punto de orquestar. Cuando Elías Valcárcel cruzó las puertas giratorias, vestido con las mismas ropas humildes, había en su rostro una chispa de esperanza cautelosa. La llamada de Laura le había sorprendido, un rayo de luz en la oscuridad de su experimento. Quizás, después de todo, había un corazón latiendo bajo la piel de acero de su compañía. Pero esa esperanza se desvaneció en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Sofía. Ella estaba allí, esperándolo en el centro del vestíbulo, flanqueada por 2 guardias de seguridad, su postura irradiando un poder depredador. La sonrisa en su rostro no era de bienvenida, sino de triunfo anticipado. En ese momento, Elías supo que había caminado directamente hacia la boca del lobo y que la bondad de Laura había sido cruelmente utilizada para atraerlo a su perdición. «Miren a quién tenemos aquí de nuevo», proclamó Sofía.
su voz resonando en el mármol del vestíbulo, lo suficientemente alta para que todos se detuvieran a escuchar. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Parece que nuestro amigo indigente ha vuelto a por más. Pero esta vez no viene a pedir trabajo, ¿verdad? Se acercó a él con pasos lentos y teatrales, disfrutando del miedo y la confusión en el rostro de Elías. Hemos tenido una serie de pequeños robos en las últimas semanas. Equipos de oficina, objetos personales, cosas que un ladrón oportunista podría vender fácilmente. Y curiosamente, todo empezó cuando usted comenzó a merodear por nuestro edificio. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Los murmullos comenzaron a serpentear entre la multitud. Elías, atrapado en el centro de todas las miradas, sintió una oleada de frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Estaba siendo juzgado y condenado sin una sola prueba, crucificado por la palabra de una mujer cuyo poder parecía absoluto. Su mente se aceleró, comprendiendo la diabólica brillantez de la trampa. No solo lo estaba humillando, lo estaba convirtiendo en un criminal. Desde un rincón, Laura observaba la escena con un horror que la paralizaba. El color había desaparecido de su rostro, reemplazado por una palidez cadavérica. Se dio cuenta de lo que había hecho, del papel involuntario que había jugado en aquella farsa cruel. Las palabras de Sofía, su falsa amabilidad, ahora resonaban en sus oídos como la más vil de las traiciones. Quería gritar, correr y defender al anciano, decirles a todos que era una mentira, pero el miedo la tenía atenazada. La mirada de Sofía se cruzó con la suya por un instante, un destello de advertencia gélida que le decía que se mantuviera en su sitio, o sería la siguiente. Elías también la vio, y el dolor en los ojos de la joven le hirió más profundamente que la propia acusación. Se sentía responsable de haberla arrastrado a aquel lodazal, de haber puesto en peligro su futuro por su misión secreta. La impotencia era un nudo amargo en su garganta, una sensación de fracaso que lo invadía por completo. Había subestimado la profundidad de la maldad de Sofía, y ahora tanto él como la única persona decente que había encontrado iban a pagar el precio. «Guardias, registren a este hombre», ordenó Sofía con una voz que no admitía réplica. Los dos hombres, enormes y sin expresión, se abalanzaron sobre Elías. No hubo delicadeza en sus movimientos. Lo agarraron con brusquedad, sus manos hurgando en los bolsillos de su abrigo gastado con una violencia contenida. Elías no opuso resistencia, consciente de que cualquier lucha solo empeoraría las cosas y validaría la narrativa de Sofía. Soportó la humillación en silencio, sintiendo las miradas de la multitud como agujas en su piel. Algunos observaban con una curiosidad morbosa, otros con desdén, y unos pocos con una vergüenza que los hacía apartar la vista. Pero nadie, absolutamente nadie, intervino. Eran espectadores pasivos de un linchamiento sin sangre. En la mente de Sofía, cada segundo de aquella escena era un néctar embriagador. Sentía el poder absoluto, la satisfacción de aplastar a quien se había atrevido a desafiarla. Estaba reafirmando el orden natural, demostrando que los débiles y los pobres no tenían cabida en su mundo de éxito y perfección. Entonces, como estaba planeado, uno de los guardias sacó un objeto del bolsillo interior del abrigo de Elías. Era un teléfono móvil de última generación, idéntico al que uno de los vicepresidentes había denunciado como robado de su escritorio esa misma mañana. El guardia lo levantó en alto para que todos lo vieran. «Lo encontré», dijo con una voz grave. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. La prueba era irrefutable. La trampa se había cerrado con una precisión letal. «Así que, además de un impostor, es usted un ladrón», siseó Sofía, acercándose a Elías hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Su aliento olía a menta y a veneno. «Le di la oportunidad de irse con dignidad, pero los de su calaña nunca aprenden. No merecen compasión, solo merecen desprecio. Son una plaga». Cada palabra era un latigazo, diseñado para despojar a Elías de su última pizca de humanidad.
para grabarle a fuego en la mente que él no era nada. Elías la miró fijamente a los ojos, y por un segundo, la máscara de anciano desvalido se resquebrajó, revelando un atisbo de la tormenta de acero que se ocultaba detrás. Pero fue solo un instante. Volvió a bajar la cabeza, aceptando su papel en aquella tragedia. La humillación alcanzó su punto culminante. Sofía se giró hacia la audiencia, adoptando el papel de protectora de la empresa. «Que esto sirva de lección para todos», dijo con voz firme y autoritaria. «Innovatec Global tiene una política de tolerancia cero con la delincuencia y con aquellos que intentan aprovecharse de nuestra buena fe. Agradezco a nuestro equipo de seguridad por su rápida actuación». Luego, su mirada se posó de nuevo en Laura, y la crueldad en su voz se afiló aún más. «Y en cuanto a usted, señorita», dijo, señalando a la becaria con un dedo acusador, «su falta de juicio al traer a este individuo aquí ha puesto en riesgo a toda la compañía. Su contrato de prácticas queda rescindido de forma inmediata. Acompañe a este hombre fuera del edificio». El golpe fue devastador. Laura se quedó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos sin control. No solo había sido utilizada, sino que ahora era castigada y humillada públicamente por su propio acto de bondad. El mundo se desmoronaba a sus pies, y todo por haber intentado ayudar a un anciano. Los guardias agarraron a Elías por los brazos, esta vez sin ninguna pretensión de cortesía. Empezaron a arrastrarlo hacia la salida, sus pies tropezando torpemente contra el suelo de mármol pulido. La multitud se apartaba a su paso como si fuera un leproso. Pasó junto a Laura, que sollozaba en silencio, con el rostro oculto entre las manos. «Lo siento», susurró él, una palabra cargada con el peso de un universo de dolor y arrepentimiento. Ella ni siquiera pudo levantar la vista. La sensación de fracaso en el pecho de Elías era aplastante. Su plan para encontrar el alma de su empresa se había convertido en una pesadilla que estaba destruyendo a la única persona inocente en toda la ecuación. Mientras lo arrastraban por el vestíbulo, vio su propio reflejo en los paneles de cristal. Un hombre viejo, derrotado, siendo expulsado como basura de la casa que él mismo había construido. La ironía era tan amarga que casi le ahogaba. Todo parecía perdido. La oscuridad había ganado. Finalmente, lo arrojaron a la acera sin contemplaciones. Cayó de rodillas sobre el duro hormigón, el impacto recorriendo su cuerpo dolorido. Las puertas de cristal de Innovatec Global se cerraron tras él, sellando su exilio. Se quedó allí, solo, mientras la gente pasaba a su alrededor, indiferente a su sufrimiento. Unos instantes después, Laura salió, con una pequeña caja de cartón en sus manos, que contenía sus pocas pertenencias. Pasó junto a él sin mirarlo, con el rostro surcado por las lágrimas y la vergüenza. Elías no la detuvo. ¿Qué podría decirle? Cualquier palabra suya solo le causaría más dolor. Vio cómo se alejaba, una figura frágil desapareciendo en la jungla de la ciudad, y sintió que una parte de él se rompía. Había tocado fondo. No solo había sido humillado y calumniado, sino que su misión había provocado la ruina de una joven de buen corazón. El peso de la derrota era casi insoportable. Dentro, Sofía Robles observaba desde la ventana de su oficina. Una sonrisa de satisfacción pura y sin adulterar se extendía por su rostro. Veía al anciano arrodillado en la acera, una imagen perfecta de la miseria aplastada. Se sentía invencible, una diosa de su propio universo corporativo, purgado ahora de la debilidad y la disidencia. Se sirvió una copa de agua con gas, brindando en silencio por su victoria. Había aniquilado la amenaza, reafirmado su poder y, de paso, se había deshecho de una becaria demasiado sentimental. El día era perfecto. En su mente, no había ni una sombra de duda, ni un ápice de remordimiento. Creía firmemente que había hecho lo correcto, lo necesario. No podía saber que su acto de máxima crueldad no era un final, sino el catalizador que estaba a punto de desatar un infierno que ella misma había construido. Mientras Elías permanecía en la acera, el cielo, que había estado gris y plomizo, finalmente se rompió.
Una lluvia fría y fina comenzó a caer, empapando su ropa gastada y mezclándose con la suciedad de la calle. Era el cliché perfecto para un hombre derrotado. Levantó la vista hacia el imponente edificio, su silueta recortada contra el cielo encapotado. El dolor, la ira y una profunda tristeza luchaban en su interior. Por un momento, la desesperación amenazó con consumirlo. ¿Valía la pena seguir? ¿Podía realmente cambiar algo tan podrido desde dentro? Se sentía viejo, cansado y completamente solo. La ciudad seguía su ritmo implacable, ajena a la tragedia de un solo hombre. El mundo era un lugar frío y cruel, y él acababa de recibir la lección más dura de todas. Pero entonces, algo cambió en su interior. La imagen del rostro aterrorizado de Laura, la crueldad calculada en los ojos de Sofía, la cobardía de la multitud silenciosa. Todo ello se fusionó en su mente, no en desesperación, sino en una nueva forma de energía. El dolor se transformó en una rabia helada y cristalina. La tristeza se convirtió en una determinación inquebrantable. Se levantó lentamente, sus rodillas protestando. La lluvia le empapaba el rostro, pero ya no sentía el frío. Se sacudió el polvo de los pantalones con una dignidad recién recuperada. No, esto no había terminado. Esto no era una derrota, era una declaración de guerra. Sofía Robles no solo había humillado a un anciano, había profanado el alma de la empresa que él había creado con sudor y sueños, y por eso iba a pagar un precio que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Justo en ese instante, un sedán negro de lujo, silencioso como una pantera, se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro sereno y profesional de su hombre de confianza, el mismo que lo había observado el día anterior. No dijo una palabra, simplemente abrió la puerta desde dentro, una invitación silenciosa. Elías lo miró y asintió levemente. La máscara de anciano desvalido se desprendió por completo de su rostro, reemplazada por la expresión de un general a punto de entrar en batalla. Subió al coche, cerrando la puerta con un sonido sordo y definitivo que pareció marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro. El vehículo se deslizó suavemente hacia el tráfico, alejándose del escenario de su humillación. Dentro del cálido y lujoso interior del coche, su asistente le tendió una tableta. En la pantalla se reproducían en bucle las grabaciones de seguridad del vestíbulo, captadas por una microcámara que Elías llevaba oculta. Cada palabra cruel de Sofía, cada gesto de humillación, cada segundo de la farsa del robo, todo estaba allí, grabado en alta definición. «Tenemos todo lo que necesitamos, señor, y mucho más», dijo el asistente con una voz tranquila pero cargada de significado. «La Junta Extraordinaria sigue convocada para mañana a las 9. Todos los directivos y accionistas principales han confirmado su asistencia, incluida, por supuesto, la señora Robles». Elías no respondió de inmediato. Observó las imágenes de su propia humillación con una distancia clínica, como un estratega analizando el campo de batalla. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales tintados del coche. Finalmente, apartó la vista de la pantalla y miró hacia adelante, a las luces de la ciudad que se difuminaban con la velocidad. Una calma gélida se había apoderado de él. El dolor había desaparecido, reemplazado por un propósito tan claro y afilado como un fragmento de hielo. «Prepara la presentación», dijo con una voz que no era la del anciano tembloroso ni la del multimillonario sereno, sino la de un justiciero a punto de dictar sentencia. «Y localiza a la señorita Laura. Quiero ofrecerle un nuevo contrato antes de que acabe el día, uno que no podrá rechazar». Su asistente asintió. Lo que nadie en Innovatec Global sabía era que la humillación no había sido el final del juego, sino simplemente el movimiento que ponía al rey del oponente en una posición de jaque mate inevitable. La tormenta que se avecinaba no iba a ser de lluvia, sino de fuego y retribución, y estaba a punto de arrasar con todo lo que Sofía Robles creía haber construido. La noche cayó sobre la ciudad como un sudario de terciopelo oscuro salpicado de luces frías y distantes. En la suite presidencial del hotel más exclusivo,
Muy por encima del ruido y la furia de las calles, Elías Valcárcel ya no era el anciano desvalido. El disfraz había sido desechado, y con él la falsa fragilidad. Vestido con un sencillo pero elegante pantalón de cachemira y un jersey de cuello alto, contemplaba el imperio de cristal que era Innovatec Global, su creación, ahora una bestia con el corazón infectado. A su lado, su leal asistente, Javier, permanecía en un silencio respetuoso, esperando órdenes. El dolor y la humillación que habían atenazado a Elías en la acera se habían transmutado en algo mucho más peligroso. Una calma glacial, una claridad de propósito tan absoluta y cortante como un diamante. No había ira en sus ojos, no en el sentido caótico y destructivo. Había algo peor, la fría y metódica furia de un creador que ve su obra maestra profanada y se dispone a purgarla con fuego. Quiero los perfiles completos de cada miembro del Consejo, sus alianzas, sus deudas, sus debilidades, especialmente los que Sofía Robles ha promovido personalmente, dijo Elías. Su voz era un murmullo bajo pero con el peso del acero. Y contacta a Mateo, dile que ha llegado el momento. Javier asintió sin hacer preguntas. Conocía a Mateo, el jefe de mantenimiento, un hombre que había estado en la empresa desde que no era más que un puñado de escritorios en un almacén alquilado. Mateo era más que un empleado, era la memoria viviente de la compañía, un guardián silencioso de los valores que Elías había inculcado desde el primer día. Era la pieza clave, el elemento humano dentro de la fortaleza enemiga que nadie, y menos aún la arrogante Sofía, consideraría jamás una amenaza. El plan que se ponía en marcha no era una simple destitución, era una demolición controlada, diseñada para salvar los cimientos mientras se derribaba la estructura podrida que se había construido sobre ellos. Mientras tanto, en su lujoso apartamento con vistas al parque, Sofía Robles celebraba su victoria. Sostenía una copa de vino caro, el líquido rojo arremolinándose como la sangre de sus enemigos. En su mente, la escena del vestíbulo se repetía una y otra vez, cada recuerdo un sorbo de poder embriagador. Había aplastado al viejo insolente, había erradicado a la becaria sentimental, había demostrado a todos, desde los directivos hasta el último empleado, que su autoridad era absoluta e incuestionable. Se sentía invencible, la arquitecta de su propio destino, una reina en su torre de marfil. Se rió para sus adentros al pensar en la patética figura del anciano arrodillado bajo la lluvia. Era la imagen perfecta del fracaso, la prueba irrefutable de que el mundo pertenecía a los fuertes, a los depredadores como ella, no a los débiles y compasivos. Su teléfono vibró con la notificación de una reunión extraordinaria del Consejo para la mañana siguiente. Una sonrisa aún más amplia se dibujó en su rostro. Era la oportunidad perfecta para consolidar su poder, para presentar el incidente como una prueba de su liderazgo decisivo. No sentía ni una sombra de peligro. La arrogancia era un velo tan grueso que la había vuelto completamente ciega. En los sótanos de Innovatec Global, lejos de las oficinas opulentas y las vistas panorámicas, Mateo colgó el teléfono. La voz de Javier, aunque tranquila, había transmitido una urgencia que hizo que su viejo corazón latiera con fuerza. El león está despierto, le había dicho. Esas eran las palabras clave que él y Elías habían acordado décadas atrás para una emergencia impensable. Mateo, un hombre de rostro curtido y manos callosas por años de trabajo honesto, miró una fotografía descolorida que tenía clavada en un tablero de corcho. Él y un joven Elías Valcárcel, ambos sonriendo, durante la inauguración del primer edificio. Recordó las palabras de Elías ese día. Mateo, nunca olvides que esta empresa no está hecha de ladrillos y cristal, sino de personas. Si alguna vez perdemos eso, lo habremos perdido todo. Y lo habían perdido. Lo había visto con sus propios ojos. La crueldad de Sofía, el terror en el rostro de la joven Laura, la humillación infligida a un hombre que solo pedía una oportunidad. No sabía que aquel anciano era Elías, pero no importaba. Era un ser humano, y eso era suficiente. La lealtad de Mateo no era hacia los directivos temporales que desfilaban por la planta noble,
sino hacia el alma de la empresa, un alma que ahora le pedía que luchara por ella. El movimiento comenzó en silencio, como una corriente subterránea invisible desde la superficie. Mateo no necesitaba un ejército, tenía algo mucho más poderoso: la confianza y el respeto de la vieja guardia, los empleados que, como él, recordaban un tiempo mejor. Se acercó a Elena, la jefa de archivos, una mujer que conocía cada documento y cada secreto enterrado en el historial de la compañía. Elena, necesito los informes de gastos de la señora Robles de los últimos 5 años. Todos ellos. Es una orden del león. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, pero no dudó. Luego fue a ver a Carlos, el jefe de seguridad nocturna, un hombre íntegro al que Sofía había intentado reemplazar sin éxito. Carlos, necesito acceso a todas las grabaciones del vestíbulo y del piso ejecutivo de las últimas 48 horas, sin que nadie se entere. Carlos asintió. Su rostro era una máscara de determinación. Pequeños actos de rebelión silenciosa comenzaron a tejer una red por todo el edificio, una conspiración de los justos contra la tiranía de la arrogancia. Nadie levantó la voz, nadie protestó públicamente, pero las piezas del tablero de ajedrez se estaban moviendo en la oscuridad, preparándose para un jaque mate del que no habría escapatoria. Javier, desde el centro de mando improvisado en la suite del hotel, coordinaba cada movimiento con la precisión de un cirujano. La información fluía hacia él: informes de gastos inflados, correos electrónicos comprometedores que Elena había desenterrado, grabaciones de vídeo que mostraban no solo la humillación de Elías, sino también otros abusos de poder de Sofía que habían pasado desapercibidos. Cada dato era una pieza más del mosaico, un clavo más en el ataúd que estaban construyendo para la carrera de Sofía Robles. Mientras tanto, Elías se había centrado en otra tarea. «Localiza a la señorita Laura», le había ordenado a otro asistente. «Quiero que le ofrezcan un puesto, no cualquier puesto, el de directora de bienestar corporativo, un nuevo departamento que crearemos esta noche, con un salario que cambie su vida. Y quiero que se lo ofrezcan ahora. Necesito saber que está a salvo antes de que desatemos la tormenta». La justicia, para Elías, no consistía solo en castigar al culpable, sino, y más importante aún, en reparar el daño infligido al inocente. En su pequeño y humilde apartamento, Laura estaba sentada en la oscuridad, con la caja de cartón de sus pertenencias a sus pies como una lápida de sus sueños rotos. La desolación era un océano en el que se ahogaba. Había intentado hacer lo correcto, había mostrado compasión, y el sistema la había castigado por ello de la forma más brutal. Su teléfono sonó, un número desconocido iluminando la penumbra. Lo ignoró. Probablemente era alguien para compadecerla o para cotillear. Pero el teléfono volvió a sonar, insistente. Con un suspiro de resignación, contestó. Su voz apenas un susurro roto. «Señorita Laura, mi nombre es Javier. Hablo en nombre de un benefactor que ha quedado muy impresionado con su integridad». Laura frunció el ceño confundida. ¿Era una broma cruel? Pero la voz al otro lado era seria, profesional y de alguna manera tranquilizadora. Le explicó la oferta de trabajo, el título del puesto, el increíble salario. Laura no podía procesarlo. El mundo había dejado de tener sentido. Pasó del pozo más profundo de la desesperación a la cima de una montaña de incredulidad en menos de un minuto. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una esperanza tan abrumadora que casi no podía respirar. La noche avanzaba, y mientras Sofía dormía el sueño de los tiranos, convencida de su inminente triunfo, las fuerzas en su contra se consolidaban. La presentación que Javier estaba montando en su portátil no era un simple informe, era un arma. Combinaba las grabaciones de la microcámara de Elías con las imágenes de seguridad de alta definición proporcionadas por Carlos. Mostraba la humillación pública en el vestíbulo desde múltiples ángulos, la crueldad en la calle con el vendedor de flores, el despido injusto de Laura. Pero iba más allá. Incluía los informes de Elena, que detallaban viajes de lujo disfrazados de negocios, bonificaciones exorbitantes para sus secuaces
y contratos adjudicados a empresas de amigos personales. Era un caso irrefutable no solo de crueldad, sino de corrupción sistémica. El archivo final fue encriptado y enviado a una cuenta segura, listo para ser desplegado en el momento preciso. La trampa estaba perfectamente preparada. Solo faltaba que la presa entrara en ella. El amanecer llegó con una luz pálida y anaranjada que se filtraba entre los rascacielos. En el piso más alto de Innovatec Global, el personal de limpieza preparaba la sala de juntas. Pulían la larga mesa de caoba hasta que reflejaba las luces como un espejo oscuro. Colocaban blocs de notas y botellas de agua con una precisión milimétrica. Había una quietud en el aire, una tensión palpable, como la calma que precede a un terremoto. Los miembros del consejo comenzaron a llegar, sus rostros serios y expectantes, susurrando entre ellos sobre el motivo de la reunión urgente. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero el ambiente estaba cargado de una premonición. Sentían que no era una reunión más, que el equilibrio de poder dentro de la compañía estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Sofía Robles hizo su entrada como una emperatriz. Vestía un traje rojo sangre, una declaración de poder y agresión. Saludó a los miembros del consejo con una confianza radiante, su sonrisa afilada y segura. Ocupó su asiento a la cabecera de la mesa, frente a la silla vacía del CEO, que rara vez asistía a estas reuniones. Se sentía en la cima del mundo, lista para narrar su versión de los hechos, para pintar al anciano como un ladrón y a sí misma como la salvadora de la empresa. Repasó mentalmente su discurso, cada palabra calculada para inspirar miedo y lealtad. Miró a su alrededor, a los rostros de hombres y mujeres que creía controlar, sin darse cuenta de las miradas furtivas, de los silencios cargados, de la red invisible que se había tejido a su alrededor. No podía saberlo, pero no estaba sentada en una sala de juntas, sino en el banquillo de los acusados de un juicio que ya estaba perdido. En el ascensor privado que subía directamente a la sala de juntas, Elías Valcárcel se ajustó la corbata. Su rostro era una máscara de serenidad impasible, pero sus ojos ardían con una luz fría y justiciera. A su lado, Javier sostenía una tableta, la pantalla oscura. No intercambiaron palabras. Todo lo que había que decir se diría en esa sala. El ascensor se detuvo con un suave pitido. Las puertas se abrieron, revelando la larga mesa y los rostros expectantes de los directivos. Elías dio un paso al frente, su presencia llenando la sala al instante. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Las mandíbulas se desencajaron, pero ninguna reacción fue tan dramática como la de Sofía Robles. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de cera. El reconocimiento fue un rayo de terror puro que la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Era él, el anciano, el mendigo. Pero no era un mendigo. Era un rey que había vuelto para reclamar su trono. La sonrisa de confianza de Sofía se derritió, convirtiéndose en una mueca de horror e incredulidad. Su mente, normalmente tan rápida y calculadora, se cortocircuitó. Intentó formular una palabra, una excusa, una negación, pero su garganta se cerró. El hombre que había humillado, al que había llamado basura y ladrón, estaba ahora de pie, irradiando un poder tan inmenso que la aplastaba en su asiento. En ese instante, comprendió la magnitud de su error. Comprendió que la trampa que había tendido con tanto esmero no era para el anciano, sino para ella misma, y acababa de cerrarse sobre ella con la fuerza de una tonelada de acero. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración acelerada. Elías caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, su mirada nunca abandonando la de Sofía. Cada paso era como el martillazo de un juez. No parecía enfadado. Parecía decepcionado, y de alguna manera, eso era mucho peor. Se detuvo junto a la silla del CEO, y en lugar de sentarse, se apoyó en ella, dominando la sala. Miró a cada uno de los miembros del consejo, su escrutinio silencioso haciendo que se removieran incómodos en sus asientos. Finalmente, sus ojos volvieron a clavarse en Sofía, y cuando habló, su voz no fue un trueno,
sino un susurro helado que cortó el aire como el filo de una navaja. «Buenos días», dijo. «Veo que ya nos conocemos. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Desde su rincón, Javier encendió la gran pantalla de la pared. La primera imagen que apareció fue una fotografía en alta definición del rostro aterrorizado de la pequeña nieta del vendedor de flores, mirando a Sofía como si fuera un monstruo. Era solo el comienzo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se dio cuenta de que no había sido observada, había sido documentada. Cada acto de crueldad, cada palabra venenosa, había sido grabado y estaba a punto de ser proyectado para que todo su mundo lo viera. La reunión no era para consolidar su poder, era para su ejecución pública. La puerta de la sala de juntas se abrió una vez más, y una figura entró en silencio. Era Laura, pero no la becaria asustada y llorosa del día anterior. Vestía un traje elegante y profesional, su rostro sereno, sus ojos llenos de una nueva fuerza. Caminó con una confianza tranquila y se sentó en una silla vacía junto a la pared, no como una empleada, sino como una observadora, como un testigo silencioso de la justicia que estaba a punto de impartirse. Su presencia fue la última pieza del rompecabezas, la prueba viviente de la virtud que Sofía había intentado aplastar y que ahora regresaba para presenciar su caída. Elías asintió levemente a Laura antes de dirigirse de nuevo a la sala. Como iba diciendo... Jace continuó, su voz manteniendo ese tono peligrosamente tranquilo. Ayer vine a mi propia empresa buscando humanidad, y en su lugar encontré una lección muy valiosa sobre el poder. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran. La señora Robles aquí presente fue mi maestra. La ironía en su voz era tan afilada que podría haber desollado a un hombre. Lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que el espectáculo que estaban a punto de presenciar no solo destruiría una carrera, sino que redefiniría el futuro de Innovatec Global para siempre, recordándoles a todos una lección fundamental: que las raíces más profundas son invisibles y que cortar una flor no impide que la primavera llegue. La voz de Elías Valcárcel, ahora desprovista de la fragilidad fingida, resonó en la sala de juntas con la autoridad de un trueno contenido. No era un grito, sino un murmullo profundo y sereno que, sin embargo, hizo que cada persona en la sala se encogiera en su asiento. «Buenos días», repitió, sus ojos fijos en Sofía, un depredador que finalmente acorralaba a su presa. «Veo que la señora Robles está sorprendida. Quizás no me reconoce sin mi atuendo de... ¿Cómo lo llamó usted? Causa perdida». Cada sílaba era un golpe de martillo sobre el yunque del ego de Sofía. Su mente, un torbellino de pánico y negación, se aferraba desesperadamente a cualquier explicación lógica. ¿Un doble? ¿Un actor contratado por un rival para humillarla? La verdad, tan monstruosa y simple, era demasiado para su psique arrogante. No podía ser él. El universo que ella había construido con tanta crueldad y ambición no podía desmoronarse por un error tan estúpido, tan kármico. Pero en el fondo de su alma helada, un terror primordial comenzaba a susurrarle que sí, que era él, y que el juicio que tanto se había jactado de impartir a otros, ahora estaba a punto de caer sobre ella con todo su peso aplastante. «Ayer», continuó Elías, comenzando a caminar lentamente alrededor de la larga mesa de caoba, su presencia magnética atrayendo todas las miradas. Decidí visitar la empresa que fundé hace 30 años desde la perspectiva más humilde posible. Quería sentir su pulso, comprobar si el alma con la que la creé seguía latiendo. Hizo una pausa justo detrás de la silla de un vicepresidente que ahora parecía encogerse. Y encontré dos cosas. Encontré una crueldad sistemática, un desprecio por la dignidad humana encarnado en su directora de recursos humanos. Su mirada volvió a Sofía, y esta vez había un destello de fuego en ella. Y encontré una bondad inesperada, un faro de decencia en medio de la oscuridad. En ese momento, Javier, con un simple toque en su tableta, hizo que la enorme pantalla de la pared cobrara vida. La sala entera contuvo la respiración.
No eran gráficos de ventas ni proyecciones de beneficios. Era el vídeo de seguridad del vestíbulo del día anterior, nítido y en alta definición. La confrontación se reproducía en un silencio sepulcral, cada palabra venenosa de Sofía resonando en la sala como una blasfemia. La imagen en la pantalla era devastadora. La propia voz de Sofía, goteando sarcasmo y desdén, llenaba la sala. ¿De verdad cree que este es un lugar para la caridad? Los miembros del consejo, que antes la respetaban o temían, ahora la miraban con una mezcla de horror y desprecio. Vieron su propia cultura corporativa reflejada en aquel acto de tiranía, y la vergüenza era palpable. Sofía se hundió en su silla. El color rojo de su traje ahora parecía un grito desesperado en medio de su palidez mortal. Quería gritar que era un montaje, una trampa, pero la evidencia era abrumadora, capturada desde 3 ángulos diferentes, uno de ellos proveniente de una microcámara que revelaba la escena desde la perspectiva del propio Elías. El vídeo continuó, mostrando la segunda humillación, la acusación de robo, el teléfono plantado por el guardia de seguridad bajo sus órdenes explícitas. Dentro de la mente de Sofía, las paredes se estaban cerrando. El aire se volvía espeso, irrespirable. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido, se estaba pulverizando en tiempo real ante la mirada de sus pares. Elías dejó que las imágenes hablaran por sí mismas durante un largo minuto, permitiendo que la toxicidad de las acciones de Sofía impregnara por completo la atmósfera de la sala. Cuando el vídeo terminó, la pantalla no se apagó. En su lugar, apareció un nuevo documento, los informes de gastos de Sofía de los últimos 2 años. Cifras desorbitadas saltaban a la vista, destacadas en rojo. Viajes a resorts de lujo disfrazados de conferencias, cenas en restaurantes con estrellas Michelin para clientes que resultaron ser sus amigos personales, facturas de boutiques de diseño cargadas a la cuenta de la empresa como uniformes de representación. La crueldad había sido solo la punta del iceberg. Debajo yacía una ciénaga de corrupción y codicia. Parece que su desprecio por los casos perdidos no se extiende a su propio bolsillo, señora Robles, comentó Elías con una calma letal. Ha estado desangrando a esta empresa mientras predicaba austeridad y eficiencia. Ha construido su pequeño imperio sobre la mentira, la intimidación y el fraude. La acusación ya no era solo moral, era criminal. El murmullo en la sala se convirtió en un clamor ahogado de indignación. Los aliados de Sofía, si es que alguna vez los tuvo de verdad, ahora la miraban como a una leprosa, distanciándose física y metafóricamente de su inminente caída. «¡Esto es una calumnia!», logró sisear Sofía, poniéndose de pie de un salto, su voz un graznido agudo y desesperado. «Usted no es nadie, es un impostor, seguridad». Era su último acto de desafío, un intento patético de aferrarse a una autoridad que ya se había evaporado. Pero nadie se movió. Los guardias fuera de la puerta no respondieron. Los miembros del consejo la miraban con lástima o con asco. Su poder, que siempre había creído inherente a su persona, se reveló como lo que realmente era: un castillo de naipes construido sobre el miedo de los demás, y acababa de soplar un huracán. Elías ni siquiera levantó la voz. Simplemente la miró, y en su mirada había un peso tan inmenso que la obligó a sentarse de nuevo, derrotada. La seguridad responde ante mí, Sofía. Siempre lo ha hecho. Al igual que cada ladrillo de este edificio y cada contrato firmado bajo este techo. Usted era una empleada, una custodia, y ha traicionado la confianza que se depositó en usted de la manera más espectacular posible. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Todos los ojos se giraron hacia ella. Era Laura. Vestida con una elegancia sobria y profesional, avanzó hacia el frente de la sala. No había miedo en su rostro, solo una calma digna y una tristeza por la fealdad que había presenciado. No miró a Sofía. Sus ojos se encontraron con los de Elías, y él le dedicó un leve asentimiento de respeto. Su presencia en la sala era un símbolo viviente y respirante de todo lo que Sofía había intentado pisotear: la integridad,
la compasión, la humanidad. Era el testigo silencioso del crimen y, al mismo tiempo, la prueba de que el bien podía sobrevivir incluso en el ambiente más tóxico. Para Sofía, la aparición de Laura fue el golpe de gracia final. Ver a la becaria que había despedido con tanto desprecio, ahora de pie, observando su caída con una serenidad inquebrantable, fue una humillación más profunda que cualquier acusación financiera. Era la personificación de su fracaso como líder y como ser humano. Elías colocó una mano protectora en el hombro de Laura, dirigiéndose a la sala. Ayer, despedía a un anciano sin nombre y sin rostro, pero la señorita Laura, aquí presente, vio a un ser humano. Su voz se llenó de una emoción genuina. Con un sueldo que apenas le permite llegar a fin de mes, me ofreció su ayuda, su respeto y la única moneda que tenía en el bolsillo para un café. No lo hizo por reconocimiento, no lo hizo por interés, lo hizo porque es decente. Ella, no usted, Sofía, representa los valores sobre los que se fundó Innovatec Global. La comparación fue brutal, un contraste devastador entre la virtud desinteresada y la crueldad egoísta. Dejó a Laura a su lado, de pie, como un monumento a la esperanza, y se volvió hacia Sofía por última vez. Su rostro ya no mostraba decepción, solo la fría resolución de un cirujano que debe extirpar un tumor maligno para salvar al paciente. Su tiempo en esta empresa, señora Robles, ha terminado, sentenció Elías, y sus palabras cayeron con la finalidad de una losa de granito sobre una tumba. Está despedida, con efecto inmediato. Una auditoría forense completa de sus cuentas comenzará esta tarde, y le aconsejo que consiga un buen abogado, porque presentaremos cargos por fraude y malversación. Recoja sus efectos personales. No, espere, no tiene ninguno. Todo lo que posee ha sido comprado con dinero robado de esta compañía. Así que simplemente váyase. Ahora. La orden fue absoluta. La ejecución pública. Total. Sofía se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la velocidad y la brutalidad de su propia destrucción. El mundo se había vuelto blanco. Un zumbido ensordecedor llenaba sus oídos. La reina había sido destronada, despojada no solo de su corona, sino de su propia identidad. Era una impostora, una ladrona, una nada. Sofía se levantó, sus movimientos torpes y robóticos, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Ya no había arrogancia en su postura, solo el vacío de una derrota absoluta. Evitó la mirada de todos, pero sentía el peso de sus ojos sobre ella, una carga física que la encorvaba. Cada paso hacia la puerta era una agonía. El largo camino desde la cabecera de la mesa hasta la salida, un pasillo que había recorrido tantas veces con la cabeza alta, se convirtió en su propio paseo de la vergüenza. El silencio en la sala era su única compañía, un silencio que gritaba su fracaso, su deshonra, su final. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás, desapareciendo de la vida de la empresa como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí solo el hedor de su ambición podrida. La puerta se cerró tras ella, y el sonido del pestillo encajando fue como el punto final de una era oscura. Dentro de la sala, un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer a los presentes. La tensión que había oprimido a la empresa durante años se había roto. Elías Valcárcel observó la puerta cerrada por un momento, su rostro impasible. No había placer en su victoria, solo la sombría satisfacción de haber hecho lo necesario. Luego se giró hacia el consejo, su expresión cambiando de la de un juez a la de un líder. Hoy Innovatec Global renace, declaró, su voz ahora llena de una nueva energía, una promesa de futuro. Vamos a reconstruir esta cultura desde los cimientos, con la empatía y la integridad como nuestros pilares fundamentales. Nuestro mayor activo no serán nuestras patentes ni nuestras acciones, sino nuestra gente. Su mirada se posó de nuevo en Laura, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas de asombro y gratitud. La inversión de poder no solo había castigado al villano, sino que estaba a punto de coronar al héroe. Lo que nadie en aquella sala, excepto Elías, sabía, era que la purga no había terminado con la salida de Sofía.
Su mirada recorrió lentamente los rostros de los directivos, evaluando a aquellos que habían sido cómplices de su tiranía por acción o por silencio. Vio el miedo en los ojos de algunos, la calculada obsecuencia en otros. Comprendió que el cáncer que había extirpado tenía metástasis y que la cirugía debía ser más profunda. El clímax de la confrontación había terminado, pero la verdadera revolución en Innovatec Global apenas comenzaba. La caída de Sofía no era el final de la historia, era el catalizador que desencadenaría una transformación completa, una que aseguraría que el alma de la empresa, personificada en la bondad de una joven becaria, nunca más volviera a estar en peligro. El león había rugido, y el eco de su justicia resonaría en los pasillos de su reino durante mucho tiempo. El aplauso estalló en el auditorio como una ola purificadora, un trueno de validación que barrió los últimos vestigios de la tiranía de Sofía. No era una ovación protocolaria, era un torrente de alivio, de esperanza y de justicia largamente esperada. Cada par de manos que chocaban era un voto a favor de la decencia, un rechazo a la crueldad que había envenenado los pasillos de Innovatec Global durante tanto tiempo. En el centro de esa tormenta de aprobación, Laura permanecía inmóvil, con las lágrimas surcando libremente su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que su alma luchaba por procesarla. En un instante, su mundo había sido demolido y reconstruido sobre cimientos de oro. Pasó de ser una becaria invisible, despedida y humillada, a ser el símbolo viviente de la nueva era de la empresa. Elías Valcárcel se mantuvo a su lado, no como un jefe, sino como un guardián. Su presencia era un escudo que la protegía de sus propias dudas. Él no sonreía. Su expresión era de una serena y profunda satisfacción, la de un rey que ha limpiado su reino y ha encontrado a su más digna heredera. Para Laura, el nombramiento no era solo un cargo, era una responsabilidad sagrada. El peso de las palabras directora de recursos humanos se asentó sobre sus hombros, no como una carga, sino como un manto de propósito. En su mente, un torbellino de emociones luchaba por encontrar un ancla. La gratitud abrumadora hacia Elías, la incredulidad ante el giro surrealista de su destino y, sobre todo, una determinación feroz de no fallar a la confianza que se le había depositado. Recordó la sensación de impotencia al ver al anciano ser humillado y juró en silencio que, mientras ella ocupara ese puesto, nadie en Innovatec Global volvería a sentirse pequeño, invisible o despreciado. No se trataba de poder o de prestigio, se trataba de humanidad. Su primera tarea, la que Elías le había encomendado, resonaba en su cabeza como un himno: construir un equipo que entendiera que el mayor capital es la empatía. Y ella no solo lo entendía, lo había vivido. Su propia experiencia, el dolor y la redención se convertirían en la piedra angular de su liderazgo. Mientras la esperanza renacía en el auditorio, la desesperación comenzaba su largo y solitario viaje en el alma de Sofía Robles. Su salida de la sala de juntas no fue una simple caminata, fue una procesión fúnebre de su propia carrera. Cada paso por el pasillo de mármol era una tortura. Las caras de sus antiguos colegas, que antes la miraban con una mezcla de miedo y admiración forzada, ahora eran máscaras de desprecio frío, o peor aún, de una indiferencia absoluta. Era un fantasma, una paria en el reino que había gobernado con mano de hierro. El zumbido de los susurros la seguía como un enjambre de avispas venenosas, cada palabra una picadura en su ego destrozado. Al llegar al vestíbulo, el escenario de su mayor triunfo y su caída definitiva, incluso los guardias de seguridad, hombres a los que había tratado como peones sin rostro, la miraron con una lástima teñida de desdén. El mundo que había construido con tanto esmero, basado en el poder y la intimidación, se había disuelto, revelando la aterradora verdad. Sin su título, sin su autoridad, ella no era absolutamente nada. El aislamiento fue tan rápido como brutal. Al llegar a la soledad de su coche de lujo, un vehículo pagado con el dinero que había malversado, su teléfono comenzó a vibrar, pero no eran mensajes de apoyo. Eran notificaciones de la realidad derrumbándose sobre ella. Un correo del club de campo cancelando su membresía.
Un mensaje de su mejor amiga, excusándose de su cena semanal. Invitaciones a eventos de caridad y galas corporativas que desaparecían de su calendario digital como si nunca hubieran existido. Las personas que se habían aferrado a ella por su poder ahora la soltaban como un lastre tóxico. La red de contactos que había tejido con hilos de miedo y favores se deshizo en un instante, porque no estaba unida por la lealtad, sino por el oportunismo. Sentada en el asiento de cuero, rodeada de un lujo que ya no le pertenecía, Sofía sintió un frío que ninguna calefacción podía mitigar. Era el frío de la soledad absoluta, el castigo perfecto para alguien que había basado toda su vida en la desconexión humana y el desprecio por los demás. De vuelta en el auditorio, Elías Valcárcel no perdió el tiempo. La destitución de Sofía no era un final, sino un comienzo. Con Laura a su lado, anunció la creación inmediata de la Fundación Valcárcel para las segundas oportunidades. Ayer yo mismo necesité una segunda oportunidad, explicó, su voz resonando con una nueva calidez. Y la recibí de alguien que no tenía nada que ganar y todo que perder. Esta fundación, financiada con un porcentaje significativo de los beneficios de Innovatec Global, se dedicará a ayudar a personas que, como yo aparentaba ser, han sido descartadas por la sociedad. Ofreceremos formación, empleo y, sobre todo, dignidad. La sala volvió a estallar en aplausos, esta vez con una comprensión más profunda. No era solo un cambio de personal, era una revolución filosófica. La empresa ya no solo buscaría el beneficio económico, sino también el beneficio humano. La bondad de Laura no solo le había ganado un puesto, había inspirado un legado que afectaría a miles de vidas. Elías continuó, detallando los cambios que se avecinaban. Se revisarían todas las políticas de contratación para priorizar el carácter y la integridad por encima de las apariencias. Se establecería un nuevo código de conducta, con una política de tolerancia cero para cualquier forma de acoso o humillación. A partir de hoy, declaró, mirando a cada directivo a los ojos, vuestro rendimiento no se medirá solo por los números en una hoja de cálculo, sino por el respeto que mostréis a vuestros equipos, desde el vicepresidente hasta el personal de limpieza, porque una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y en Innovatec Global ya no habrá eslabones débiles, solo personas valoradas. El mensaje era inequívoco. La era del miedo había terminado. La era de la empatía había comenzado. Y Laura, la joven que había ofrecido un café a un extraño, era ahora la guardiana de esa nueva llama, su luz destinada a guiar a la compañía fuera de la oscuridad. La historia de aquel día se convirtió en una leyenda dentro de los muros de Innovatec Global, un recordatorio perpetuo de cómo las fortunas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Demostró que un imperio construido sobre la arrogancia y la crueldad es, en realidad, una casa de naipes esperando una simple ráfaga de viento. Sofía Robles, en su ceguera de poder, creía que la vulnerabilidad era una debilidad que debía ser aplastada. No entendió que la verdadera vulnerabilidad reside en un corazón vacío de compasión, un alma tan blindada contra el dolor ajeno que se vuelve incapaz de conectar y, por lo tanto, frágil ante el primer golpe del destino. Su caída no fue un accidente, fue una consecuencia inevitable, la cosecha amarga de las semillas de desprecio que había sembrado con tanto esmero a lo largo de su carrera. Por otro lado, Laura, que no buscaba nada más que aliviar el sufrimiento de un extraño, recibió una recompensa que superaba sus sueños más salvajes. Su acto de bondad no fue una inversión calculada, fue un impulso puro, una manifestación de su carácter. Y fue precisamente esa pureza lo que la hizo tan poderosa. En un mundo que a menudo premia la astucia y la agresividad, su historia nos recuerda una verdad más profunda y duradera, que la integridad es el activo más valioso que poseemos. Su ascenso no fue un golpe de suerte, fue la respuesta del universo a una pregunta silenciosa. ¿Qué es lo que realmente importa? Y la respuesta, clara y resonante, fue la decencia humana. Ella no ganó un puesto, se lo ganó el alma de la empresa a través de ella. La transformación de Innovatec Global fue radical y profunda.
bajo la dirección de Laura, el Departamento de Recursos Humanos dejó de ser una fortaleza de políticas frías para convertirse en un centro de apoyo y desarrollo. Se crearon programas de mentoría, se mejoraron los beneficios para los empleados de todos los niveles y, lo más importante, se fomentó una cultura donde escuchar era más importante que ordenar. La productividad de la empresa no solo no se resintió, sino que se disparó. Los empleados, sintiéndose valorados y seguros, trabajaban con una pasión y una lealtad que ninguna bonificación podría comprar. Elías Valcárcel observaba desde la distancia, como un jardinero satisfecho, viendo cómo las flores que había plantado Laura convertían su creación de hormigón y cristal en un lugar lleno de vida y color. Mientras tanto, el nombre de Sofía Robles se desvaneció en la infamia. Las noticias de su despido y del escándalo de malversación se extendieron por el mundo corporativo como un reguero de pólvora. Se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre lo que no se debe hacer, un sinónimo de liderazgo tóxico. Rechazada por la industria que una vez dominó y enfrentando una batalla legal que la despojaría de sus ganancias mal habidas, se encontró completamente sola. Su lujoso apartamento se sentía como una prisión dorada, sus posesiones caras, un recordatorio hueco de un poder que ya no existía. Descubrió la lección más amarga de todas, que cuando construyes tu vida sobre los hombros de los demás, no tienes a nadie que te sostenga cuando te caes. Su castigo no fue solo la pérdida de su riqueza, sino la condena a vivir con el eco de sus propias palabras crueles en un silencio eterno. Esta historia, en su esencia, es un espejo de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, por su forma de vestir o por el temblor en su voz? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de mostrar una pequeña bondad pensando que era insignificante? El gesto de Laura, ofrecer un café y una palabra amable, pareció pequeño en ese momento, pero fue la piedra que inició una avalancha de cambio. Nos enseña que nuestras acciones, por triviales que parezcan, tienen un efecto dominó que puede extenderse mucho más allá de nuestro campo de visión. Cada elección que hacemos entre la empatía y la indiferencia, entre el apoyo y el desprecio, es una pincelada en el lienzo de nuestro propio destino. El verdadero poder no reside en la capacidad de humillar, sino en la fortaleza para levantar a los demás. La arrogancia es un veneno que se bebe uno mismo esperando que mate al otro. Construye muros que terminan por convertirse en la propia prisión. La compasión, por otro lado, es la llave maestra que abre todas las puertas, incluida la de nuestra propia felicidad y plenitud. Elías Valcárcel, con toda su fortuna, tuvo que despojarse de todo para encontrar el verdadero tesoro de su empresa, el corazón de una joven becaria. Y al hacerlo, nos dejó la lección más importante de todas, que la riqueza más grande no se cuenta en dinero, sino en la cantidad de vidas que hemos tocado con nuestra bondad. En su nuevo despacho, el mismo que una vez perteneció a Sofía, Laura miraba por la ventana panorámica. Pero no veía un reino a sus pies que conquistar, como lo hacía su predecesora. Veía una ciudad llena de personas, cada una con sus propias luchas, sus propios sueños y su propia historia. Sentía un profundo sentido de responsabilidad, no de poder. Elías entró en la oficina y se paró a su lado, mirando la misma vista. «Nunca lo olvides, Laura», dijo en voz baja. «Desde aquí arriba, es fácil olvidar lo que se siente ahí abajo. Tu trabajo es ser el puente». Laura asintió, una sonrisa serena en su rostro. «No lo olvidaré, señor Valcárcel, lo prometo». La justicia no solo había sido servida, sino que se había plantado una semilla para un futuro más justo, todo gracias a un simple acto de humanidad. La vida, en su infinita sabiduría, tiene una forma de equilibrar la balanza. A veces tarda, a veces el camino es doloroso, pero la justicia siempre encuentra su cauce. La historia de Elías, Laura y Sofía es un poderoso recordatorio de que cada día se nos presenta una elección. Podemos ser el muro que detiene a alguien o el puente que le ayuda a cruzar.
Podemos usar nuestras palabras para herir o para sanar. Podemos elegir la ceguera de la arrogancia o la visión clara de la compasión. Al final, no seremos recordados por los títulos que ostentamos o el dinero que acumulamos, sino por la huella que dejamos en el corazón de los demás. Piénsalo por un momento. ¿Qué huella estás dejando tú? Cada interacción es una oportunidad para ser una Laura o una Sofía. El universo está observando, y las consecuencias de nuestras elecciones, como hemos visto, pueden ser más espectaculares de lo que jamás podríamos imaginar. La bondad nunca es un acto perdido, y la crueldad nunca queda sin respuesta. Elige sabiamente, porque el mundo que construyes para los demás es, en última instancia, el mundo en el que tú mismo tendrás que vivir. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el inmenso poder de la empatía, compártela para que este mensaje de esperanza pueda inspirar a más personas. Dale a me gusta si crees que la bondad siempre debe prevalecer y suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que demuestran que el bien siempre encuentra su camino. Y ahora, queremos saber de ti. ¿Alguna vez un pequeño acto de bondad ha cambiado tu día o incluso tu vida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leemos cada una de vuestras historias.